Bueno, Gapsters, muy buenas tardes para todos. Oficialmente, bienvenidos a esta nueva actividad del Elevate 2025 AI and Engineering Excellence. Hoy tenemos a Moisés Siles, quien nos va a estar hablando de Service Packs, a Practical Introduction to Contract Testing. Ese es el tema que nos va a estar hablando Moisés el día de hoy. Moisés tiene más de 15 años de experiencia en pruebas, es ingeniero de senior de automatización en QA. Aporta una amplia trayectoria liderando iniciativas de automatización y mejorando los procesos de aseguramiento de la calidad. Su enfoque está en ofrecer software de alta calidad y experiencias excepcionales para todos los usuarios. Si de pronto en algún punto de la charla tienen alguna pregunta, algo que quisieran comentar o que deseen pues como saber un poco más a fondo, pueden escribirlo en el chat, pueden alzar la mano, que yo me aseguraré de que Moisés escuchen todas sus dudas, ¿vale? Entonces, sin más que decir, Moisés, estamos listos para escucharte. Ok, gracias Camilo. Ok, bueno, como Camilo ya les mencionó, la charla que vamos a tener el día de hoy es sobre contract testing. Especialmente vamos a utilizar una librería de Pack.js. Entonces, al final vamos a tener un demo con Pack.js. Vamos a utilizar Copilot para ver la manera de cómo nos puede ayudar en la creación de las pruebas de contract testing. La charla está enfocada tanto para QAs como para desarrolladores, ya que es un tema que creo que no es como muy conocido. La gente a veces lo ha escuchado, pero no saben realmente cómo utilizarlo. Entonces, la idea del día de hoy es que podamos ver cómo podemos enfocar este tipo de testing en nuestro proyecto si es que se adecua a las necesidades. La agenda que vamos a tener hoy, vamos a ver lo que son como los basics del contract testing, cómo podemos hacer o cómo PAC nos puede dar como todos esos beneficios, los componentes del contract testing, cómo podemos tener todo junto para poder completar lo que necesitamos, unos pros y unos contras del contract testing, porque también tiene algunas desventajas, cuándo deberíamos de utilizarlo y cuándo tenemos que evitar utilizar el contract testing. Y como les decía anteriormente, vamos a tener el demo, donde básicamente es buscar cómo acelerar el contract testing utilizando lo que es inteligencia artificial, en este caso con Copilot. Antes de iniciar con el contract testing como tal, quería hablarles un poco sobre los test de integración. Yo creo que la mayoría que estamos aquí los hemos utilizado, sabemos en qué consisten. Básicamente es un tipo de testing que si nos ponemos a imaginar en la pirámide de testing para tal vez los QAs, sabemos que los integration tests se ejecutan tal vez en los niveles más altos, donde ya buscamos asegurarnos que las funcionalidades entre los diferentes componentes funcionen correctamente. Entonces, en este caso ya estamos hablando de end-to-end tests, son tests ya más complejos, tests más grandes. Entonces, básicamente esos son los integration tests. Algunos de los problemas que tenemos con este tipo de testing es la ejecución, que es un poco lenta, porque como les decía, ya son end-to-end tests que involucran varios módulos en la aplicación y tienen que ejecutar flujos más grandes. Entonces, eso hace que la ejecución sea un poco más lenta. El mantenimiento, porque al ser test más complejos van a requerir que tengamos registros con ciertos estados a la hora de ejecutar los tests, entonces se convierten un poco más complejos a la hora que necesitamos ejecutarlos. No vienen siendo tan fiables. eh, no estoy diciendo que los integration tests no sean fiables, sino que al ser tal vez unos tests un poco más complejos, puede que tengamos algunos de ellos que sean flaky tests, que a veces pasan, a veces no. Entonces, eso ya empieza a generar este sentido en el proyecto de es que no son tan fiables, porque a veces pasa y a veces no, pero es que a veces son tan complejos que a veces fallan al inicio, a veces fallan al final, entonces ya empezamos como a dudar de este tipo de testing.
Igual, eso nos trae también el asunto que son difíciles de debuguear, porque a veces tenemos que gastar demasiado tiempo tratando de debuguear estos tests, por el motivo de que al ser tan extensos, tenemos a veces que esperar varios minutos para poder llegar al punto que necesitamos debuguear. Eh, una escalabilidad pobre, porque al estar, digamos, creciendo el equipo, creciendo el código en la aplicación, los tests se vuelven un poco más complejos, van creciendo, entonces a veces no es como tan fácil hacer esta escalabilidad para este tipo de testing. Y el otro punto es que, como les decía ahora de la pirámide del testing, estos tests se ejecutan ya casi en etapas finales del CI/CD process. Entonces, los si hay algún issue, no se va a detectar en las etapas tempranas, como el caso de los unit tests, que casi que eso se ejecuta después de compilar el código. Entonces, a veces tenemos que esperar hasta que se ejecuten un montón de tipos de testing para poder ejecutar los integration tests y asegurarnos de que algo está bien o está mal. Entonces, con el contract testing vienen casi que al nivel de los unit tests, entonces podemos detectar, digámosle, errores más tempranos. Aquí les tengo esta imagen, es, viene, o bueno, la vamos a ir viendo imagen por imagen, pero básicamente creo que a veces estas cosas se dan mucho en proyectos de API, o tal vez con nombres de columnas, o tal vez con nombres de variables también cuando estamos codeando algo. Básicamente, como pueden ver en la primera imagen, dos personas están haciendo el reclamo por un nombre que se le puso a un campo donde le pregunta que por qué le puso ese nombre. Él le dice que él así lo entendió, pero él se estaba refiriendo más bien a un guerrero. Son palabras que suenan muy similar, pero pueden, eh, no sé, como llevar a cabo que se den estos errores a la hora que estamos programando, tal vez por falta de comunicación, porque yo lo entendí de una manera, usted lo entendió de otra y al final nos pueden causar estos problemas. Entonces, básicamente el contract testing viene a buscar soluciones para evitar estos casos. Ok, entremos ya, digamos, a lo que es el contract test como tal. ¿Qué viene siendo el contract testing? Veámoslo como, bueno, para ponerlo también en palabras simples, es un test-driven development. Pero básicamente vamos a tener tres partes. Vamos a tener el consumidor, que viene siendo nuestro cliente. Vamos a tener el otro término que viene siendo el del provider, que va a ser nuestro API como tal. Y en medio de los dos vamos a tener un contrato. Este contrato es el que me va a decir y me va a definir las reglas de cómo deberían de comunicarse estos dos sujetos, el consumidor, el cliente y el provider como tal. Aquí tenemos una imagen gráfica de cómo se vería esto, era lo que les estaba explicando anteriormente. Tenemos el consumer, que básicamente él hace el request hacia el contrato, y lo mismo el provider. Entonces el provider hace su comunicación contra el contrato. En el contract testing, yo no estoy en ningún momento diciéndole al cliente que se comunique directamente con el API como tal. Entonces, esto es lo de los componentes que les decía hace un rato. Tenemos el provider, que es el server, viene siendo como la carnita, viene siendo nuestro API. Ahí es donde vamos a tener definidos todos nuestros endpoints. Tenemos el consumer, que en este caso va a ser el que va a consumir este cliente, perdón, este API, y el consumer es el que se va a encargar de generarnos el contrato. Y el contrato viene siendo como les decía, como un arreglo que tenemos ahí donde le va a decir al consumidor cómo tiene que comunicarse con el provider, y así el provider va a poder hacer sus validaciones tanto de los inputs y cómo debería de responder.
¿Cuándo deberíamos de utilizar lo que es el contract testing? En etapas tempranas de algún proyecto, pero tenemos que tener aquí algunas cosas en cuenta. Podemos usar el contract testing en tal vez proyectos que están iniciando siempre y cuando ya tengamos un API estable. Si es un API que estamos todavía desarrollando y estamos haciendo cambios muy frecuentemente, no nos va a funcionar porque vamos a tener que estar haciendo retrabajo, cambiando los tests, generando contratos a cada rato para asegurarnos de que tengamos como la última versión actualizada. Eh, el otro punto es también que nos ayuda, es cuando, digamos, estamos generando algún API, a veces tenemos que tener diferentes versiones de ese API y entonces con el contract test podemos asegurarnos de que teniendo diferentes versiones del contrato, podemos asegurarnos de que, digamos, los diferentes clientes o los diferentes consumers tengan como una versión estable de todas esas, digámosle, de esas diferentes versiones que tengamos, uy, perdón, de esas diferentes versiones que tengamos de, digamos, de nuestro API. Entonces, nos ayuda a, a poder manejar, digámosle, diferentes versiones del API como tal. Eh, Está también muy enfocado a lo que son arquitectura de microservicios. Entonces, como a veces vamos a tener diferentes microservicios que necesitan comunicarse entre sí, lo que es el contract testing nos ayuda y también es ideal utilizarlo para asegurarnos de que los cambios que estamos haciendo no vayan a romper, digamos, la comunicación con los otros servicios, sino que siempre se puedan comunicar de una manera correcta. ¿Cuándo deberíamos de evitar utilizar lo que es el contract testing? Era lo que les decía anteriormente. Si nuestro API no es una versión estable, tiene cambios frecuentemente, entonces es mejor esperar hasta tener algo más estable por los motivos que les dije hace un rato. Este es otro punto. A veces, digamos, este tipo de testing no es para todos los proyectos. Entonces, como dicen aquí, si son interacciones muy simples o algo que no consideramos que requiera este tipo de testing, entonces no vale la pena gastar ese esfuerzo, tener a una persona dedicada a eso, estar actualizando el contrato, sino que simplemente todo eso lo podemos manejar con unit o con integration test que van a cumplir el mismo objetivo de tener nuestro API corriendo. Cuando tenemos que interactuar con APIs que son externos, que son de third parties que tal vez no controlamos, entonces es mejor evitar, digamos, el contract testing para esos casos. Y también cuando tenemos, este viene siendo muy similar al segundo, pero este es para el caso donde nuestro API tal vez ya llegó al punto donde está estable, no tenemos que estarlo cambiando, no hay cambios frecuentemente. Entonces no vale la pena gastar tiempo, gastar todo el esfuerzo de crear todo el testing framework que se va a requerir para el contract testing si sabemos que al final el API no está cambiando constantemente. Algunas de las ventajas que tenemos sobre el contract testing es la detección temprana de issues en nuestro API. Eh, Como les decía, estos tests casi que están al mismo nivel de los unit tests. Entonces, podemos correr estas pruebas y encontrar issues en esas etapas tempranas del testing. Eh, Soporta lo que es el desarrollo independiente, sí, bueno, soporte independiente del desarrollo, pero básicamente le permite a los equipos que están trabajando por ejemplo, en estos microservicios, trabajar en paralelo sin necesidad de estar dependiendo de los demás. Entonces, es una de las ventajas también que tenemos.
Mejora lo que es la confianza del API, de asegurarnos que está de una manera correcta, que no tenemos tal vez cosas que están rotas en el código, porque al tener un contrato ya definido, entonces eso nos da por lo menos la tranquilidad de que los cambios que estamos haciendo se están respetando en el contrato. Tenemos un feedback rápido a la hora de correr los tests, porque no son end-to-end como tal, no tenemos que esperar horas o minutos para obtener el resultado de las pruebas, sino que de la misma manera que los unit tests corren rápidamente, lo que es los tests del contract testing corren también muy rápido. Eh, También reduce lo que es el testing scope, eh, debido probablemente los cambios que vayamos a hacer en el API, tal vez es solo en un endpoint, entonces con el contrato que vayamos a definir y los cambios que estemos haciendo en el API, en este endpoint en específico, entonces no hace falta tal vez que tengamos que correr toda la ejecución de los tests para asegurarnos que todo está correctamente. Otra ventaja que no está listada acá es que eh, nosotros no tenemos que tener un ambiente corriendo para poder ejecutar, digamos, las pruebas de contract testing. No vamos a tener que hacer un despliegue de la aplicación como tal para que nuestro contract testing corra. ¿Por qué? Porque los tests se corren contra el contrato que nosotros estamos definiendo en ese momento. Algunas de las desventajas es voy a cubrir los primeros dos puntos como tal, pero algunas de las desventajas es la curva de aprendizaje y digamos, lo que tenemos que empezar a definir para crear nuestros contratos. Como les decía al inicio, eh, por lo menos yo lo viví así, cuando yo estuve trabajando un poco con contract testing en un proyecto anterior, yo le había hecho la advertencia, yo se lo ofrecí al cliente, pero también le hice la advertencia sobre, digamos, la experiencia que nosotros teníamos en contract testing, que teníamos que hacer una investigación y teníamos que hacer una prueba de concepto para ver si era bastante viable. Existe documentación, pero yo estuve por lo menos haciendo un sondeo en Gap y casi que no obtuve respuesta o sí, casi que no obtuve respuesta de cómo funcionaba, de si alguien tenía algo corriendo, de que si alguien lo había implementado. Entonces ahí me di cuenta que es como, a veces parecía como un mito, sabemos que existe, pero nadie lo ha usado. Entonces, la documentación por parte de la gente de PAC es bastante buena. Ellos tienen eh, un- una comunidad en Slack y la comunidad está bastante organizada y uno recibe respuesta bastante rápido por parte de ellos. Pero el tema con el contract testing es que de verdad como que creo que nadie lo utiliza, o por lo menos con la gente que yo estuve conversando y cuando yo estuve averiguando en Gap, nadie sabía nada sobre el contract testing. A veces lo habían escuchado mencionar, pero no sabían o nunca lo habían implementado. Entonces, a veces la curva de aprendizaje y cómo setear las cosas al inicio es un poco, a veces es un poco complejo, pero se puede lograr hacer. Eh, no es un sustituto como 100% de los integration tests o que el contract testing va a venir a solucionarnos la vida. No, es una capa más que estamos agregando en nuestra pirámide de testing, la cual nos va a ayudar a cubrir más cosas y tener un mejor coverage de el API como tal. Y creo que también el último punto es algo muy importante y ahora lo vamos a ver también en el demo, el por qué, donde dice que tanto el provider como el consumer, que en este caso serían los clientes que van a consumir el API, deben de estar de acuerdo en mantener el contrato,
porque si algo cambia del lado de, no sé, del lado del consumer o si algo cambia del lado del provider, el contrato tiene que actualizarse para que nuestros test pasen y para que la comunicación entre las dos partes se siga manteniendo. Vamos a pasar aquí a lo que es el demo como tal. Eh, Básicamente es un POC que está generado con JavaScript. Ya les explico, les doy más detalle. Sí, es un POC, está generado con Express. Vamos a utilizar también la librería de Pack.js, que es la que eh, nos va a permitir generar lo que es el contract testing como tal. Entonces voy a pasarme a Visual Studio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, antes de pasar al demo, o si prefieren verlo ya en vivo para ver qué les parece. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, pero pues ahí te voy contando. Ok, perfecto. Antes de iniciar el demo, quería eh, enseñarles, este es el Slack de la comunidad de PAC. Es de PAC Foundation, que si no me equivoco, ellos son de Smartbear. Eh, entonces aquí ustedes pueden ver que, como les decía, creo que están bastante organizados, tienen bastantes canales que están agrupados ahí por documentación, por feature request, por general, por el pack broker, que ahora también se los voy a explicar porque no se los he mencionado, y ven que también lo tienen estructurado eh, por lenguaje. Entonces, si usted está trabajando con .NET, si está trabajando con Ruby, con Python, con PHP, puedes ir directamente al canal en específico y hacer la pregunta. Se mantienen bastante activos, entonces las personas creo que responden bastante rápido cuando tienen alguna duda. Lo único inconveniente que yo tuve a veces era la zona horaria, que a veces yo hacía la pregunta de día y ellos contestaban de madrugada. Entonces, ese fue como el único inconveniente que vi, pero contestaban bastante rápido. Ok, antes de meterme de lleno con los tests como tal, quería igual, bueno, explicarles, es un API bastante simple. Eh, lo generé igual con Copilot, entonces creo que la mayoría que estamos aquí, o creo, si no me equivoco, ya la mayoría que están en Gap, hicimos el curso que nos dieron sobre inteligencia artificial, cómo utilizar Copilot y de acuerdo si el rol que tenemos de QA o de desarrollador. Entonces, así fue el curso y creo que ya la mayoría lo ha estado utilizando. Entonces, de verdad, sáquenle bastante provecho porque es muy útil. Entonces, yo generé un API bastante simple con varios requests. Eh, Otra cosa también que me gustó de Copilot es que, por ejemplo, aquí hace un rato yo le pregunté, ok, dígame cuáles son los endpoints que existen en este proyecto. Entonces, él me da listado de los endpoints de una vez, no tengo que ir y buscarlos directamente. Entonces, yo creo que esto es algo que nos viene también a facilitar un montón a la hora que nosotros necesitamos, ya sea eh, codear algo nuevo o nosotros como, tal vez ya pensándolo como eh, QA de automation, nos puede facilitar bastante lo que son las tareas cuando necesitamos automatizar o implementar algo para probar, por ejemplo, como estas cosas. Eh, Ven que es un API donde tenemos diferentes requests, tenemos un get, bueno, tenemos 6, un delete, put, get, post y otro get. Diferentes endpoints, diferentes parámetros que reciben ellos. Y ahorita yo le podría preguntar, ok, how many tests we have para este endpoint. Entonces, yo ya creé algunos tests para el contract testing, pero aquí él
me va a brindar la respuesta de cuáles, o lo que yo quiero saber es cuáles, cuáles no tienen test creados para empezar a creárselos. Entonces, ok, hace un rato dijimos que teníamos 6 endpoints y dice que tenemos 5 tests o 5 tests que ya están creados en la parte de nuestro contrato. Voy a empezar primero por la parte del consumidor. Este proyecto lo tengo estructurado de la siguiente manera. Tengo el API, que es el que estábamos viendo. Tengo otro folder que se llama Consumer, que es nuestro cliente. Hay un folder que se llama Packs, que los contratos que se generan se van a crear en esa carpeta. Y tengo eh, otro folder que se llama Provider, donde tenemos los tests que están enfocados a la parte del provider. Eh, Adicionalmente a eso, tenía un archivo de instrucciones donde básicamente tenía como una descripción del proyecto. Entonces, teniendo un archivo de estos, cuando ustedes vayan a iniciar algo, pueden decirle a Copilot que, ok, genéreme, no sé, los tests basándome en las cosas que yo le vaya a definir en este archivo de instrucciones. Del lado del consumidor, ¿cómo se ven los test de contract testing del lado del consumidor? Entonces, si abrimos este archivo, voy a colapsarlos aquí. Entonces, ven que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 tests que van a generar mi contrato. Entonces, vamos a abrir el primero para que vean más o menos qué es lo que tenemos dentro de estos tests. Vamos a tener una parte inicial donde simplemente lo que tenemos aquí arriba, estos parámetros que tenemos acá, los va a utilizar para generar el, el contrato como tal. Este es un puerto que tiene que ir variando en cada uno de los tests. Estos ya son parámetros para lo que es donde vamos a almacenar errores, que sería como un login. Y este sería el folder donde se me va a crear el archivo del contrato. Esta parte de aquí no es importante, pero ya la carnita como tal del test está en lo que es el before all. Nosotros lo que hacemos en el consumer test es como empezar a moquear todo. Aquí yo no estoy probando el API como tal. Aquí yo puedo poner lo que yo quiera y esto me va a generar el contrato. Entonces, aquí ponga lo que yo ponga, el test va a pasar, siempre y cuando lo que yo ponga en el before all haga match con lo que yo esté poniendo dentro del test. Entonces, este before all y este test que tengo aquí corresponden al endpoint que termina en hello. Entonces, yo lo que le estoy diciendo en este before all, este va a ser como un nombre descriptivo. Le estoy diciendo que cuando yo ejecute un request de tipo get a este path, el endpoint me debería de responder con un 200 con estos headers que están acá, y este debería de ser el content del body. Entonces, una vez teniendo eso, yo vengo y creo mi test. Entonces le estoy diciendo, ok, hágame un get al endpoint que estamos definiendo acá, y le estoy diciendo, ok, el expected debería de contener el hello from API. Entonces, todos los demás tests que tenemos aquí para abajo para los diferentes endpoints van a tener casi que la misma estructura. Este es otro get, entonces viene siendo muy similar. Tengo goodbye, devuélvame un 200 con estos headers, este body. Y aquí tengo muy similar a lo que vimos arriba. Por aquí tenemos un post, ya puede cambiar un poco. Entonces le estoy diciendo, ok, hágame un post a este path eh, con este body, estos parámetros, y me debería devolver un 200 con este body de acá.
Entonces aquí tenemos igual, le estoy diciendo, hágame un post, le pasamos ahora los parámetros, porque ya en este sí tenemos que pasarle, no sería solo como el get. Y hágame la verificación de ese post. Como les decía, lo que pongamos aquí en el consumer eh, está todo moqueado. Entonces, ponga lo que yo ponga, los tests siempre van a pasar y el contrato se va a generar basándose en lo que yo haya definido aquí. Este tipo de testing se llama Consumer Driven Test. Entonces, voy a borrar por aquí el contrato que ya se había generado. Yo ya había definido los comandos, los tasks para poder ejecutar los tests, pero básicamente lo que está haciendo este npm run test consumer es ejecutar un yes y lo que me ejecuta es el archivo que acabamos de abrir donde teníamos esos tests definidos. Entonces, si yo ejecuto los tests del lado del consumidor, voy a cerrar esto de acá. Y él empieza a ejecutar los tests. Él aquí no está levantando el API, él no necesita el API que esté corriendo para poder ejecutarlos. Ok, ahí dice que hay un test suite, se ejecutaron 5 tests y duró 10 segundos más o menos. Una vez que corren los tests del lado del consumidor, él me genera un JSON que va a ser el contrato del lado, digamos, el contrato que se está generando. Entonces, aquí ustedes pueden ver que me agrega lo que es la parte de arriba, que es el consumer, simple consumer, que eran los datos que teníamos allá en nuestros tests. Y aquí pueden ver cómo eh, las diferentes interacciones que se hacen. Va a existir una por cada test que nosotros estemos agregando. Entonces, por ejemplo, este que está aquí está relacionado bueno, buscamos el del hello, que era el que estábamos viendo al otro lado. Entonces ven que casi lo que yo estaba poniendo en el archivo de nuestros test de consumer es lo que vamos a ver aquí, pero en formato JSON. Entonces tenemos una descripción de que vamos a hacer un request a hello. Estamos diciendo el método que vamos a utilizar, el path, el response, que en este caso le voy a decir que me devuelva esto. Estos son los headers. Listo. No, les decía que entonces ahora vamos a ir a lo que es la parte del proveedor como tal. La parte del proveedor o los tests del lado del proveedor como tal son más sencillos porque aquí nosotros no vamos a tener, digámosle, test definidos como los teníamos del lado del consumidor. No tenemos que tener como que hay un test para esto, otro test para esto, otro test para esto. Aquí simplemente lo que hacemos es especificarle el folder donde existe el contrato y el nombre del contrato como tal. Entonces, él agarra ese JSON, eh, lo va a cargar en esta variable de opciones y aquí simplemente le estamos diciendo, ok, a un verifier con esas opciones, ejecúteme o hágame la verificación de ese contrato. Entonces, él agarra todo lo que definimos en el contrato y lo prueba contra el API. Entonces, tiene una desventaja y ya les voy a decir cuál es. Entonces, simplemente corremos ahora los tests del lado del provider y él va a hacer la verificación. La desventaja que les decía es que, ok, del lado del provider solo tenemos un test como tal, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, es un método que es nuestro test. Si fallan varias cosas en el contrato, digamos que fallaron 3 tests,
los test del lado del provider me va a decir que hay un fallo. Entonces tenemos que ir como revisando el log o debugueando cuál fue, digamos, las secciones que se están viendo afectadas. Ven, como eso que les decía acá, dice que hay un fallo. No sé ahorita qué sería lo que falló. Vamos a ver. Ok, dice, el test que nos está fallando, siempre consumer verification. Esa es como la parte que de hecho cuando yo estuve trabajando con el cliente este, les mencioné eso a la gente de PAC y me dijeron que sí, que era la manera como ellos lo tenían definido por el momento. Pueden ver aquí, está fallando un test del lado un test del lado del, o sea, ¿hay algún problema ahorita entre el contrato o sea, el contrato que se está generando? Básicamente nos está diciendo que el código que estaba esperando era un 200, lo que tiene un 200, pero que estaba, no, que esperaba un 200, pero que fue un 404. Entonces habría que revisar del lado del consumidor a ver qué es lo que está pasando con el. Ok, estábamos corriendo los tests del lado del provider. Entonces, como pudimos ver en el demo, tenemos un test que nos está fallando, donde estamos esperando un 200, pero nos está devolviendo un 404. Si verificamos bien cuál es el test que está fallando, vemos que es el que dice, el que está relacionado al endpoint de goodbye. Entonces, si nosotros vamos a el API como tal, vemos que el API como tal se llama goodbye sir. Si nosotros nos vamos al lado del consumidor, vemos que estamos diciendo que nosotros lo que esperamos es un endpoint que se llame goodbye. Entonces, aquí es lo que les mencionaba anteriormente, que las dos partes deben de tener buena comunicación para saber cuál de los dos es el que está correcto, si el cliente o en este caso fue algo que falló en el API como tal. Entonces aquí tenemos dos opciones para arreglarlo. O desde el lado del cliente, desde el lado del API, yo elimino, por ejemplo, el goodbye sir. Lo voy a corregir aquí. Yo con solo hacer este cambio, al yo correr mis tests de, eh, del lado del provider, los tests deberían de pasar, porque yo ya hice la corrección. Pero pensémoslo de la otra manera. Vamos a suponer que el API de verdad cambió, que se llama Goodbye Sir. ¿Qué debería de hacer yo? Desde mis tests del lado del cliente, del lado del consumer, yo debería de actualizar los tests hacia el nuevo endpoint. Entonces, actualizo aquí. También voy a necesitar actualizar aquí, que este ya es mi test como tal. Voy a eliminar el contrato. O simplemente un segundo. Hay una parte, si no me equivoco, no recuerdo ahorita dónde, pero creo que le podemos generar una versión nueva del contrato. Por el momento no lo voy a hacer. Voy a eliminar el contrato. Voy a volver a generar el contrato corriendo los test de la del consumidor. Ya pasaron los tests, se generó el nuevo contrato, ahora se llama Goodbye Sir. Y si yo corro los tests del lado del provider, deberían de pasar porque yo ya estoy actualizando del lado del cliente
mis tests. Entonces ya el contrato está actualizado, el API está actualizado y todo otra vez tiene buena sincronía. Entonces eso sería con la parte del demo. Eh, Como pueden ver, eh, hay que, digamos, este fallo que tuvimos aquí es una manera de verlo como en la vida real. Pensémoslo también, no solo en el endpoint como tal, que cambió el nombre del endpoint, sino que también pensémoslo en la parte, no sé, que agregamos un parámetro nuevo, que ya quitamos uno, que no sé, cuántas cosas podamos imaginarnos, que el content type es diferente, que el body message ya tiene otro formato, todas estas cosas podrían estar afectando el endpoint y todos estos cambios se pueden dar. Entonces, por eso es importante tener esa buena comunicación y asegurarnos de que las dos partes eh, tienen el contrato actualizado. Algo que se me olvidó mencionarles es la parte del pack broker, que es, ok, ¿cómo vamos a distribuir estos contratos entre los equipos? Hay varias maneras de hacerlo. Eh, la más sencilla es tratando de compartir el contrato entre los equipos, eh, ya sea subirlo a un repositorio, enviarlo por correo, pero poder pasarlo de alguna manera. Esa es como la más sencilla, por así decirlo. Hay otra, eh, hay que pagar por un servicio que se llama el Pack Broker, creo que son de Smartbear. Ellos le dan acceso a un servidor, entonces nosotros podemos estar utilizando un comando de Pack, podemos estar publicando el contrato automáticamente en un servidor. Ahí se pueden ver las versiones, los cambios que tiene, es como lo más ideal. También tenemos otra que no es pagando, hay una imagen de Docker que tiene un broker, pero tenemos que hostearlo en algún lado. Entonces, al tener esto, igual podemos subir nuestro contrato y también podemos estar comparándolo eh, contra ese contrato que vamos a tener hosteado en algún servidor. Entonces, del lado del provider, en vez de especificar acá el folder que vamos a utilizar para el contrato, lo que se hace es especificar el URL a donde está hosteado ese contrato. Eh, Creo que eso sería por el momento. Muchas gracias.